Buenas noches, familia. Gracias por acompañarnos una vez más en una temporada de Algo que Decir. Y es que toda la producción aquí reunida está contenta, estamos alegres de volverles a compartir el programa. Algo que Decir es una producción de Casa CFN Mérida y está basada en hechos, testimonios y las obras que Dios realmente está haciendo sobre nuestras vidas. Por eso es que es importante tú puedas compartir ahí en tus redes sociales nuestros videos. Los puedes compartir libremente con algún compañero, con algún amigo o algún conocido. Tú no sabes en qué momento uno de los videos puede edificar la vida de esa persona. Por eso es importante, dice la palabra, que si tú no hablas o no testificas, las piedras lo harán por ti. Tienes total libertad para checar nuestros videos en las diferentes temporadas para que tú puedas compartirlos con otras personas. Eres bienvenido a la tercera temporada de Algo que Decir en su primera edición. Bienvenido, Dios te bendiga. En un momento comenzamos. Perseverancia, disciplina y fe. Son tres principios que una persona tiene que fortalecer para cumplir sus objetivos en la vida. Perseverancia para no renunciar al objetivo. Disciplina para fortalecer las bases y no desmayar. Fe para creer que sin importar los obstáculos tendrá resultados favorables. Para eso y suena fácil, pero es más costoso de lo que es. La perseverancia demanda esfuerzo. Esta te obliga a seguir avanzando cuando no quieres. La disciplina genera dolor, pues esta te obliga a volver a intentarlo aun cuando tu cuerpo, alma, espíritu te dice que no. Y la fe genera esperanza cuando tu corazón no encuentra el sentido y la razón del por qué lo estás haciendo. Cuando la perseverancia, disciplina y fe toma posesión en la mente de una persona, esta va a llegar a ser grandes resultados en la vida de aquella misma. Alguien dijo por ahí: dame una persona que sea perseverante, disciplinada y tenga fe, y sin duda alguna alcanzaremos el mundo. Y hoy, en Algo que Decir,
Tenemos a una invitada que para ganar el corazón de su familia a los pies de Dios, tuvo que perseverar, tuvo que disciplinarse y tuvo que tener fe, creer que sus ojos verían a su familia rendida al corazón del Señor. Este es el programa correcto. Bienvenido a tu programa Algo que Decir. Ya comenzamos. Hola, ¿qué tal, familia? Es un gusto saludarte. Sean bienvenidos una vez más a su programa Algo que Decir. Y es para mí un gran honor tener como invitada a la persona que a mí me dio la vida, mi madre. Ella es Cristina Díaz y es un gusto que hoy esté con nosotros. Agradezco a Dios por la parte que nos permite de estar aquí y poder transmitir a sus corazones un testimonio, una realidad de lo que Dios hace en el corazón de las familias. Cristina, eres bienvenida al programa. Hola, buenas noches, familia. Es un gusto estar con ustedes. Es un gusto estar aquí con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Dios les bendiga y aquí estoy esta noche. Bien, pues seamos bienvenidos y de verdad que estamos contentos por las cosas que Dios hace. Lo que hoy vamos a escuchar es, como mencionábamos hace un momento, la importancia de cuando una persona persevera, la importancia de cuando una persona pone totalmente su fe en Dios y cree en las cosas que Dios va a hacer en su familia. Si usted nos está viendo, bienvenido a este programa. No se mueva de este tiempo, que sin duda alguna Dios le va a bendecir y le va a edificar. ¿Estamos listos para las preguntas? ¿Sí estás lista? Sí. Ok. Yo sé que este tiempo demanda muchas cosas, pero Dios nos va a bendecir a través de esto, y cada una de las preguntas que vamos a ver, que vamos a cuestionar, van a ser de bendición, van a traer una enseñanza que probablemente a lo mejor usted esté pasando. Bien, yo quisiera comentar con una pregunta tan sencilla, tan fácil, en el sentido de saber aproximadamente, por ejemplo, cuánto tiempo lleva usted en el Evangelio. Aproximadamente como 14 a 15 años. 14, 15 años, Sí. de los cuales han sido buenos, Sí. con altas y bajas. Claro. Ok, entonces es una pregunta interesante y quisiera que empezáramos esta entrevista comentándonos cómo es que el Evangelio llega a tu casa. Bueno, el Evangelio a mi casa llegó por parte de mi hija Marbella. Por parte de ella llegó porque ella llegaba a la prepa. Entonces ahí conoció a un joven que ahorita es su esposo.
conocí a ese joven y el joven era cristiano. Y un día llegó y me dice, mamá, dice, un muchacho de la iglesia, dice, un muchacho de la escuela me está invitando a la iglesia. Dice. Y yo le dije, ¿qué iglesia, hija? Dice, pues, dice que es una iglesia cristiana. Pero ¿qué cosa es eso? O sea, yo no sabía nada de eso. Yo le dije que sí que era, pero ¿qué es eso? Dice, pues, una iglesia que dice que cantan y que ahí está Dios. Ay, hija, pues ves. Dice, ¿me das permiso? Sí. Dice, mami, dice, pero es que también dicen que hay, dice, un retiro espiritual. Ay, ¿qué cosa es eso, hija? ¿A dónde te vas a ir a meter? ¿A dónde vas? Que te van a llevar 2 días. Yo no quiero que vayas. Y me dijo mi hija, dice, pero es que la mamá del muchacho, dice, me dijo que yo fuera, que está bonito. Y le digo, pues, si quieres, vamos a pedirle permiso a tu papá. O mejor no le vamos a pedir permiso, le digo, porque ya ves él como es, le digo, no le vamos a pedir mejor permiso. Y como su papá estaba en plataforma, agarré y mandé a mi hija, se fue. Y ya llegó mi hija de ahí. Y pues me dijo la mamá de ese muchacho que yo tenía que ir a ver cómo llegaba mi hija, dónde iba a llegar, y que yo llevara un ramito de flor y que muchas cosas. Detalle. Sí, ya llegué y estuve ahí. La duda del permiso, el no querer dejarla ir o el de decir a dónde te vas a ir a meter, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Pensabas que era algo extraño, pues yo raro? pensaba, sí, yo pensaba que era algo extraño porque pues yo no conocía, yo no sabía nada de eso. Yo no sabía qué iban a hacer, qué cosa es lo que iban a hacer, y pues decían que habían cosas y que no sé, que algo así raro, ¿no? Y que la gente salía rara de ahí, y bueno, muchas ideas metían. Pero sí, aún así yo sí permití que fuera mi hija. ¿Sentiste la tranquilidad de mandarla, de Sí. darle la autorización y el permiso? Sí, sí. Ok. Y cuando tu hija te comenta sobre la experiencia que vivió en ese retiro, sobre lo que se vivió en ese lugar, o cuando ella llega, ¿qué sentiste que ella te empieza a platicar todo lo que vivió? Pues como ella llegó y yo le pregunté a ella, le digo, hija, y que ya empecé a hacerle preguntas que así, no mami, nos hablan de Dios y cantan muchas alabanzas, muchas canciones me dio, porque no me decía alabanza, muchas canciones, dice, bonitas de Dios, y se siente bonito porque dan muchas ganas de llorar, dice. Y y yo le dije a ella, le digo, oye, está bien, y me dijo, dice, y también dice que ahí se restaura, dice, la familia cuando hay problemas, mamá, dice, se restaura mucha familia, dice que los matrimonios también, todo se restaura. Pues mi hija vivía todo lo que se veía en la casa. Y cuando tu hija te menciona que Dios podía restaurar la familia, ¿eso te llamó la atención? Eso, claro. ¿por qué? Pues porque mi familia estaba, ahora sí, andábamos todos mal, todos estábamos mal, y pues yo dije, me llamó mucho la atención porque yo dije, si es verdad todo lo que está pasando, pues a mí me interesa porque mi familia pues no estaba en condiciones buenas, estábamos todos mal, todos estábamos re mal. ¿Era tu familia disfuncional? ¿Cada quien por su lado? Cada quien por su lado, cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. Okay. Y cuando tu hija llega después de ese retiro, entiendo que Marbella, pues algunos cambios tuviste que ver en ella que te empezaron a llamar la atención. Sí. ¿Qué era eso? Yo vi cómo mi hija cambió porque mi hija llegaba, ponía música, oraba los alimentos, oraba en las noches. Yo la veía, cosas que nosotros pues no lo hacíamos porque pues no sabíamos ni cómo era orar, cómo era pedir, no sabíamos nada. Y yo la veía a ella, cómo hacía, y yo me fui dando cuenta su cambio de mi hija, su cambio, la transformación de mi hija, me fui dando cuenta, me fue interesando mucho. A través del testimonio de ella te fuiste interesando Sí. en lo que Dios estaba haciendo. En lo que Dios estaba haciendo. ¿Y sentías paz al verla así o qué sentías al verla así? Sí, sí sentía paz, me daba gusto pues de verla como estaba.
me daba gusto de verla que ella estaba caminando bien, que ya no estaba pasando las cosas que en el momento pues como las hacía, ¿no? Ok. Y eso te fue enamorando, te fue cautivando, te fue llamando la atención. Me fue llamando la atención. Yo pregunto, ¿en qué momento de tu vida pues decides abrir tu corazón a Dios y decir, bueno, voy a empezar a caminar con Él, voy a empezar a probar esto que mi hija está haciendo, se ve muy gustoso, se ve deleitoso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de tu vida tú tomas la decisión de abrirle tu corazón a Dios? Pues yo tomé ese momento porque haz de cuenta que yo estaba en problemas, tenía muchos problemas. Sí. En ese momento yo me acuerdo muy bien que llegó la pastora, le abrí mi corazón y empecé a decirle que yo tenía muchos problemas con mi esposo. Habíamos tenido un problema muy fuerte, muy fuerte. Y yo le empecé a platicar y ella me dijo, no, hija, Dios te anda buscando, Dios te está hablando, dice. Yo te invito, dice, a que vayas a la iglesia. No quedaba retirada la iglesia de ahí, estaba cerca. Yo te invito, dice, a que vayas a la iglesia, dice, y ahí tu matrimonio, dice, se va a restaurar. Todos estos problemas que estás pasando, ahí vas a sanar, me dijo. Sí. ¿Y tomas la decisión de ir? Sí, tomé la decisión de ir. Fui a la iglesia, fui con ella. Claro que haz de cuenta que fui como un domingo y de ahí ya no me volví a parar. Haz de cuenta que llegué y sí me gustó y todo, pero había muchas cosas que no dejaba seguir ahí. Entonces, ¿fuiste una mujer fácil de trabajar contigo o fuiste algo complicada en el evangelio? Fui algo complicada, muy complicada. Porque mi niña, la más chica, mi hija, la más chica, empezó a llegar con Marbella. Ella empezaba a llegar con mi hija. Y ya llegaban las dos. Pero no era el lugar donde yo llegaba, donde yo empecé a llegar no era, sino ya estaban llegando donde la casa de tenía la iglesia ese joven. Pero yo llegaba y sí, estaba en la iglesia y todo. Ya de ahí no llegaba. Entonces llegó una hermana y es la que me empezó a discipular. Le llamo yo ahorita porque ya conozco que es discipular. Pero antes yo decía que llegaba a platicar conmigo. Antes la hermana llegaba a platicar conmigo, me empezaba a leer la palabra y ya estaba yo con ella. Pero había ocasiones que había una vecina cerca de mi casa y yo ahí la dejaba. Yo la espiaba por un huequito y la veía que ahí estaba parada la hermana y yo le decía a mi hijita, la chica, si llega a venir la señora, dile que no estoy. Lo que uno hace, pues no sabiendo, no, porque pues ahí va uno enseñando a los hijos hasta mentir. Porque pues como no sabía, yo le decía, si llega a venir la señora, dile que no estoy. Entonces yo sabía el horario que iba a venir y ya la espiaba y ya esperaba yo que se fuera de ahí para que yo fuera a la casa. O sea que la hermana, a la iglesia donde tú ibas, una hermana te empezó a visitar. Sí. O la iglesia donde tú asististe. Sí. Y cuando iba, ¿tú te escondías? Sí, me escondía de ahí, no salía para que no me viera. De repente llegaba y me encontraba y me dice, no importa, hermanita, yo le espero, báñese. Dice, yo ya le veía que todavía me voy a bañar, le metía las excusas. Me dice, no importa, hermanita, yo te espero. Dice, pues ya me esperaba y así me tenía que ir. Yo sé que es como que algo contradictorio porque querías Sí. de Dios, pero al mismo tiempo le huías. Sí, que yo quería restaurar mi familia, que mi familia estuviera bien y todo, pero
no me daba cuenta que yo es la que tenía que empezar, que yo es la que tenía que sanar, que yo es la que tenía que ver qué tenía mi corazón, que yo tenía que empezar para sacar mi familia. No me daba cuenta de eso. Y fíjate que de eso sí me acuerdo, porque yo recuerdo que mi hermanita, la más pequeña, andaba paseando en el patio y a veces esa hermana pasaba y no es que iba a la casa, Sí. no es que iba a la casa, pero mi hermanita ya por inercia le decía, no está mi mamá. Sí. Y aunque la hermana no iba a la casa, Aunque no iba. ya le decía que no estabas, ¿no? Entonces ya era un estilo de vida, era una costumbre que Sí, ella ya había adoptado. sí, sí. Y qué terrible, porque a veces puede llegar a pasar eso, ¿no? Que empezamos inconscientemente o de una forma, empezamos a inculcar a nuestras familias, a nuestros hijos, principios que pueden a la larga, cuando van creciendo, afectar el corazón de la persona. Pero pues gracias a Dios que Cristo viene a nuestras vidas y empieza a cambiar, empieza a modificar, empieza a generar otros principios nuevos y hacernos una nueva criatura. Esto es interesante. Fíjese, aquí hay una pregunta que yo quiero hacerte que llama mucho la atención. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las tentaciones que te impedían acercarte a Dios? Porque sin duda alguna habían tentaciones que te impedían acercarte a Dios, ¿no? O sea, algo tú decías, no es tiempo, no quiero, o por esto no lo hago. ¿Cuáles fueron esas tentaciones? El alcohol. El alcohol. Como yo tomaba, yo en mí y personas que me decían, si tú te metes ahí, ya no vas a poder tomar, ya no vas a poder bailar, ya no vas a poder andar haciendo estas cosas, porque ahí la gente no dejan que uno lo haga. Y pues a mí, pues como ahora sí me gustaba tomar, pues yo decía, pues sí, pues si me meto ahí no voy a dejar de tomar, pero también pensaba, pero mi familia. O sea que estaba en una guerra peleando, porque pues yo que sí quería, pero tampoco quería dejar el alcohol. Estaba luchando con eso. Y eso es algo igual contradictorio, porque a veces como personas, por ejemplo, deseamos algo o queremos algo, un bien para nuestro hogar, para nuestra casa, para nuestra familia, pero al mismo tiempo no queremos soltar eso que nos está dañando. No queremos dejar ir eso que nos está lastimando o que está perjudicando el corazón de nuestra familia. Y estamos entre esa lucha de decir, lo hago, no lo hago, lo suelto, no lo suelto. Y como decía, ¿no? Si dejo de hacerlo o si empiezo a seguir a Dios, voy a tener que dejar esto, porque a veces pensamos que esto es regla de humanos, o que los que dirigen la iglesia son los que imponen leyes, son los que imponen reglas, y esto no es así. Realmente es en nuestro interior que tenemos una lucha entre lo que es lo espiritual y lo carnal. Pero sin duda alguna no hay mejor manera de decir, suelto lo que me está dañando para tomar lo que me va a beneficiar y lo que me va a bendecir. Entonces, algo con lo que batallaste más fue el alcohol. el alcohol. Por lo que... El alcohol, y luego batallé mucho con el alcohol y batallé mucho con mi carácter. Era muy explosiva porque a mí no me podían decir nada, porque rápido me aventaba hacia las personas. Era muy grosera. Y agresivo. O sea, agresiva bastante. Hay más que tengo para decirte. Hay más que tengo que decir, cosas que hice muy feas. Entonces, ¿cómo pudiste dar ese paso y decir, voy a dejar todo y voy a concentrarme en Dios correctamente? ¿Cómo es que en un momento de tu vida tú decides abandonar todo eso que te es una tentación o todo eso que te impide acercarte a Dios y de pronto dices, voy a empezar a hacer las cosas bien? Pues fíjate que sí, porque ya como yo ya empezaba a orar, yo ya empezaba a pedirle a Dios, Dios ya me estaba dando esa fuerza porque caer en esas tentaciones que mi esposo pues siempre había convivio en la casa, siempre bajaba de la plataforma y siempre estaban los convivios, siempre había familia, y pues andando en ese vicio lo que no falta es el alcohol. Y pues sí, yo veía y
era duro porque pues veía que tomaban y yo en mi interior decía que tomar una, ¿no? Pero me detenía. Empezaba yo a caminar y a servir, porque yo servía la comida y andaba ahí con ellos, pero en mi interior andaba yo orando. Y yo le decía a Dios que me diera fuerza para no caer en esas tentaciones. Me aguantaba bastante, luchaba conmigo mismo. ¿Te invitaban? Sí, me invitaban, me decían: ahora Cristina, si una no te hace malo, una no es malo, tómate una. No, le decía yo, no quiero. Y yo ya me daba la vuelta y en mí decía: Señor, dame fuerza para no caer en esto. ¿Se burlaban? Sí, se burlaban de mí, me decían muchas cosas. ¿Y en el momento qué sentías? Pues en el momento sí sentía casi como enojo, como que me enojaba, me molestaba. Pero ya después fui entendiendo que no eran ellos, que era que no querían que yo estuviera bien y todo eso. No eran ellos. Ya sabes que cuando el enemigo se mete, pues va a usar personas para tratar esto. Ese proceso de soltar las tentaciones fue un proceso complicado en tu vida, el poder dejar ir todo eso. Sí, fue un proceso tremendo, fue muy complicado. Aparte, pues, a veces uno se equivoca, a veces uno piensa de que eso es que critican a uno y que hacen uno piensa que todo eso se lo hace uno porque a veces por quedar bien. Lo puedes hacer hasta por quedar bien, para que no te digan o para que no te insulten o para que no te estén diciendo ya nada, ninguna cosa. Pero no es así. Y a mí me decían cosas así, y que si ya no podía, que me saliera de ahí. Salte de ahí porque ya no vas a poder hacer todas las cosas que hacías y ya no vas a poder salir con nosotros. No. O sea, te motivaban a renunciar lo que tú ya habías decidido. Sí, muchas personas, muchas me lo decían. Y que yo renunciara a todo eso, que yo saliera porque ya no iba a poder divertirme ni hacer esas cosas. ¿Y de dónde te agarrabas tú para poder seguir adelante? ¿Qué hacías? No, yo me agarré mucho de Dios. Yo vi que todas esas cosas que decía, ese no era el hombre que me iba a hacer todas esas cosas. Era Dios. Que a veces pensamos que la solución la tiene el hombre, con decirte, no, pues hay una solución aquí. No, la solución la tiene Dios. Yo oraba mucho, oraba bastante y le pedía yo a Dios para tener esa fuerza, para que no cayera yo en lo mismo, porque yo en verdad sí quería restaurar toda mi familia, que mi familia anduviera en las cosas de Dios. Ok, entonces la oración fue una de las herramientas que tú utilizaste para perseverar. Para perseverar, oraba yo bastante. ¿Alguna vez te topaste con algún fragmento bíblico que dijiste, bueno, de aquí me agarro, de este es mío? Siempre yo he tenido eso, que la mayoría creo que sabemos, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Siempre lo he tenido desde el principio. Y por eso decía yo, si Dios lo está diciendo es porque se cumple. Porque es una realidad, ¿no? Sí. Pregunto, ¿alguna vez caíste en la tentación? Sí caí. Varias ocasiones, como unas 2, 3 veces caí en la tentación. Pero no me quedé ahí porque caía y me dolía mucho mi corazón. Y sentía yo haber ofendido a Dios. Me levantaba y seguía. Fue una cosa de que cuando yo hacía esas cosas, un arrepentimiento que no me dejaba. 1 día, 2 días, 3 días, pasaban los días. Mi corazón estaba muy contritado. Se entristecía mucho de saber que yo no ofendía al hombre,
yo ofendí a Dios. Empecé a tener un temor de Dios. Y eso es, yo quisiera dirigirme a las personas que nos están escuchando, a las personas que nos están viendo, porque probablemente es tu situación. La perseverancia, la disciplina, la fe, en eso se basa. Que van a haber ocasiones donde vas a caer, que va a haber ocasiones donde probablemente cedas a la tentación, pero no te quedes ahí. No es una opción quedarse en esa condición, porque Dios siempre va a tener los brazos abiertos para restaurarnos, para perdonarnos. Y a veces como ser humano esto nos puede llegar a pasar. Podemos errar, podemos fallar, podemos equivocarnos, pero gracias que tenemos un Padre que nos perdona. Y si es tu caso, si es tu condición, si a lo mejor tú caíste, te rindiste y todavía sigues en el suelo, todavía sigues en la misma condición, yo te animo a eso. Yo te animo a que te levantes y continúes, porque la carrera no se trata de llegar primero, sino de llegar a la meta y estar con Él. Si es tu condición, yo te animo a eso. No te encierres en decir ya fallé, ya cometí un pecado, ya no hice las cosas bien, hasta aquí renuncio. No renuncies, no hay opción para renunciar. La única opción que tienes es pedir perdón, arrepentirte y continuar como tiene que ser. De verdad que hasta este momento ha sido una situación bastante estremecedora lo que se ha vivido. Y yo digo que hasta este momento 2 miembros de tu casa aún están fuera de Dios. Entiendo que ya está tu hija, tu otra hija, ya estás tú, pero tu casa consta de 5 personas. Sí. Aún hay dos ahí que andan divagando, 2 que andan ahí, que andan fuera de los caminos del Señor, tu esposo y tu hijo. Sí. ¿Cómo enfrentas este nuevo reto? Ay, Dios mío. Pues empiezo con mi hijo. Empiezo contigo. Yo llegaba ya a la iglesia y este caso fue de que, bueno, antes de eso mis hijas ya estábamos orando porque nos poníamos de acuerdo. Hija, vamos a orar. Vamos a orar por tu papá y vamos a orar por tu hermano. Y te ponían en tu closet, te ponían Dios te ama, Ale, Dios te ama y muchas cositas. Y ya tú veías que nosotros ya orábamos hasta para todo. Y un día me invitan, fui a la iglesia, tocaba limpieza y le digo yo al pastor, yo quiero que me dé el portón era chico, yo quiero que me dé el portón, yo lo voy a pintar. Usted, hermana, ¿por qué? No, démelo, yo lo voy a pintarle. Y ya agarré y ya le dije al pastor, mira pastor, vamos a ponernos de acuerdo. Yo quiero venir a pintar el portón, pero no soy yo, le digo, yo le voy a decir a mi hijo que venga. Y ahí lo agárrale, y ahí le dice, iba a haber un retiro espiritual. Y llego y te digo, Alexander, mañana vas a ir a pintar el portón porque me toca a mí y yo no voy a ir a hacer eso. Pero ¿para qué te echaste compromiso si no ibas a poder? No, tú vas a ir, te dije que vas a ir. Pero entonces en ese tiempo te has de acordar que jugabas una bolita, ¿cómo se llama? Ping pong. ¿Qué cosa era eso? Era Bueno, ping pong. ándale, Esa de ping pong. esa. Y te ibas a ir con ellos a un torneo a jugar no sé a dónde. A Guadalajara. Ajá. y te dije, yo le dije te dije a ti, si vas a pintar el portón, te voy a dar permiso. Ah, bueno, ok, dice, si fuiste, agarraste y te fuiste contento porque ibas a ir a ese torneo. Sí. Y ya fuiste, pintaste el portón y habló el pastor contigo y ya tenían que ir al día siguiente. Y sí fuiste, te dije, pues ves a ese retiro espiritual y llegando de ahí te vas al torneo que vas a ver.
bueno, y si agarra y te vas. Que al sol de hoy nunca te acordaste del torneo, jamás lo volviste a mencionar. Jamás. Jamás. Sí, recuerdo esa ocasión y fue bastante interesante cómo Dios trabajó. Sí. Yo fui a pintar el portón jueves y el viernes se tenían que ir al retiro espiritual donde iba a ser, donde la iglesia fabricaba eso, y entre las pláticas, y fíjate cómo fue interesante eso, porque mi deseo no era ir. Sí. Cuando yo le dije al pastor, sí, pastor, en el próximo retiro que haya yo me voy. Yo le dije porque ya me había cansado de escucharlo, ya no quería saber nada, ya quería irme. Y lo hice como para comprometerme, pero para irme a la casa. Y resulta que el próximo retiro era el día siguiente. Sí, y bueno, ya han pasado casi 13, 14 años de esa historia. Y qué cosa tan interesante, ¿no? Porque la estrategia, los métodos, las formas, cosas que tú no piensas que alguien está haciendo por ti, que alguien está planeando por ti, y de pronto caes como pez en el anzuelo y dices, bueno, mordió el anzuelo. Fue rápido, sí, bendito Dios. Y eso es interesante. Entonces, y aquí viene también algo que yo quiero hacerle recalcar a las personas que nos están viendo: la importancia de ponerse de acuerdo, o el poder del acuerdo. Era su hija, su otra hija y mamá, y vamos a ponernos de acuerdo entre los tres para jalar a alguien más, para luchar por alguien más. La Biblia no se equivoca cuando dice que 2 o 3 se pongan de acuerdo en una misma cosa y Dios está en medio de ese asunto. La Biblia habla acerca del poder del acuerdo, y cuando se ponen de acuerdo en una sola cosa, es inevitable que Dios no se manifieste, es inevitable que Dios no se mueva. Así que si en tu familia está la misma condición, si hay alguien que por ejemplo todavía no ha cedido su corazón a Dios, el poder del acuerdo es importante. Pónganse de acuerdo como hijos, pónganse de acuerdo como padres, pónganse de acuerdo como hermanos, y oren en un mismo sentir, oren en un mismo espíritu, que sin duda alguna Dios le va a responder. Pero si cada quien andamos por donde queremos, es muy complicado que algo llegue a pasar. Pero esa parte que dijiste, cómo te pusiste de acuerdo con tus hijas, con tu familia, fue muy interesante. Bien, ahora tu familia ya son 4 miembros que están caminando en el Evangelio. Ya no solo son 3, ya son 4, 3 de tus hijos y tú. Pero aún falta uno. Aún falta uno, y una de las bases importantes de la familia, alguien totalmente ligado a ti, tu esposo. No simplemente querías el núcleo familiar de tus hijos, sino también tu esposo. ¿Y ese reto en tu vida fue algo complicado en cuanto a tu esposo? Bastante complicado, bastante, pero yo me daba cuenta que ya no estaba sola. Okay. Ya no estaba luchando solita, porque ahora iba a luchar con mis hijos. Ya todos ustedes ya orábamos por tu papá. Ya le pedíamos a Dios por él, porque lo sacara también del alcoholismo, porque él tomaba mucho. Él se iba 14 días, pero también creo que tomaba yo más que él, porque haz de cuenta que él se iba 14 días y él estando arriba yo tomaba. Una falta de respeto, puedo verlo ahora que era una falta de respeto, porque pues yo sí me ponía a tomar no estando él en casa. Bajaba él y nos poníamos a tomar ya juntos. Ya salíamos con problemas, ya después del alcohol, ya que estábamos alcoholizados, ya habían pleitos. Así que era más complicado en tu caso, ¿no? Porque tú te alcoholizabas cuando él estaba y cuando no estaba. Sí. Por lo menos él descansaba. Él descansaba los 14 días, yo pues no, porque pues ahora sí que entre media semana, fin de semana, como le echa a uno siempre la culpa, hace calor o algo así, y todo ya es motivo todo era motivo para beber, para ¿no? beber, consumir. sí. Wow, qué interesante. Sí. Por eso entonces Dios empieza a trabajar con tu vida.
y empiezas el proceso o la etapa donde empiezas a acercarte a tu esposo, empiezas a trabajar con él. ¿Te fue muy complicado esa parte con él? Pues sí, sí fue complicada porque él pues como tomaba, pero yo aprovechaba los días que él estaba, vamos a suponer que se ponía y empezaba a tomar temprano o empezaba ya tarde, pero en el momento de que él estaba en casa, yo me acostaba con él y le decía yo: oye, fíjate que ayer en el culto o el otro día en el culto leyeron este versículo de la Biblia. Lo puedes leer, ya ves que yo casi no puedo leer muy bien, pero lo puedes leer tú. Y ya él agarraba y me leía los versículos de la Biblia. Y ya me leía, yo le daba muchos que leyera. Y sí me las leía, pero yo lo hacía con la condición de que él lo leyera para que él supiera qué cosa es lo que decía la palabra de Dios. Que lo escuchara. Que lo escuchara, sí. Wow. Yo le decía, eso es lo que nos dice Dios a nuestra vida. Aquí nos está hablando Dios, nos está diciendo Dios qué debemos de hacer. Pero sí me tomaba en cuenta, pero seguía. Y yo decía, bueno, ahora voy a hacer una carta. Le hacía una carta, le escribía cartas de versículos de la Biblia. Muchos versículos le ponía yo que decía la palabra de Dios y se la ponía en el pantalón o se le echaba encima de la maleta, ya que se iba. Y ya que se iba, allá las veía en la plataforma y las leía. Porque él siempre tenía una Biblia que uno de sus hermanos le había regalado. Y yo agarré y se la eché una vez a la maleta y siempre la llevaba, pero yo dije, la voy a dejar en esta condición. Si yo veo que viene en otra condición, veo que la leyó. Pero veía yo que la Biblia regresaba como yo se la daba, si regresaba no la leía. O sea, la llevaba y la traía, no la dejó, pero no la leía. Y así le fui haciendo, metiéndole cositas así para que leyera en la bolsa de los shorts. Cuando yo sabía que se iba a bañar, iba a meter la mano y ahí iba a sacar las cartitas y ya él las veía. ¿Y las leía? Sí, la leía. Después me decía, me hablaba por teléfono y me decía, es que eres malísima. Dice, me echaste varias cositas. Pero yo era para que él fuera entendiendo las cosas de que no. ¿Y por qué esa forma de predicarle? ¿Te costaba hablar con él de frente o su carácter no era muy fácil? ¿Por qué esa manera? ¿Cómo recurres a ese método? Porque sí había momentos, pero como yo todavía no muy bien sabía cómo era decirle o sea, hablarle de la palabra, más bien yo le leía todo eso, yo le decía, esto es lo que Dios nos está diciendo que nosotros hagamos. Y ya él me decía, pues sí, está muy bien, está interesante y todo. Pero la forma más bien de hablarle así fue de traerlo así, de hablarle así, en esa condición, sí. Okay. ¿Y usabas algún otro método en la iglesia, con los hermanos? ¿Cómo te era eso? Nosotros ya orábamos en la casa, nosotros todos orábamos. Y había un día que era día de oración, pero ahí se acostumbraba de que pasaba uno a ver una petición, ¿qué petición tienes tú? Y ya yo desde que empecé a llegar a la iglesia, yo siempre puse en las peticiones a mi esposo. Yo siempre mi esposo, porque ya la hermana me decía, la hermana Cristina ya sabemos que ese es por el esposo, ya ni fila hacía yo para ya decirle, porque pues ya sabían que ese fue siempre mi petición. Siempre le pedía que se orara por él. Y fíjate, una pregunta interesante. Tu esposo empieza a ver cambios en ti. Tu esposo empieza a notar la diferencia de tu personalidad. ¿Qué te decía él cuando veía? Porque a veces cuando llegaba tomado, pues quizás como yo le decía, tú lo que quieres es echarme bronca, ¿va? Ya viene a echarme bronca, pero no te voy a hacer caso, le decía yo. Y él me decía,
pues él quizás como ya estaba acostumbrado que yo siempre le gritaba y si me decía una, yo le decía miles. Y empezamos ahí la discusión. Y como él llegó y empezó a verme de que pues yo ya no le contestaba, él me podía decir, yo pasaba de largo, claro que por dentro estaba que quería regresarlo, pero me aguantaba yo porque pues ya no podía yo decía no me estoy haciendo, ya no soy yo la que estoy haciendo esas cosas, sino ya es Satanás que me quiere enredar. Pero yo oraba mucho y le pedía yo a Dios para aguantar eso, porque no le hacía yo ya caso, no le hacía caso. Y él empezó a notar que yo ya estaba cambiando, que mi vida estaba cambiando, que mi vida ya no era igual como era yo con él. Y ya él ya me fue viendo. Y yo lo invitaba, pero no quería. Por ahí había un lugarcito. Y le decía yo, ya me voy a la iglesia. Ah, bueno, dice, yo me voy por acá. Dice, cuando yo te vea que vas para allá, yo ya te sigo. Nunca me seguía. Ya no pasaba yo, pero él allá se quedaba en ese lugar. Sí, eso igual lo recuerdo porque realmente donde nosotros vivíamos, hacia donde estaba la iglesia, era como a 1.5 cuadras. Sí. Estaba cerca de la casa. Estaba cerca. Pero en la misma posición, la iglesia estaba a la izquierda y el bar estaba a la derecha. Sí. Entonces nos íbamos y nosotros agarrábamos a la izquierda para ir a la iglesia y mi papá hacia la derecha. Sí. Se desviaba terriblemente. Sí, entonces, agarrado para allá. Y esa era la situación, ¿no? Sí recuerdo esa parte, pero la perseverancia, la insistencia. Pero también hay una bonita anécdota de las cosas que tú hacías, lo que te enseñaban cuando él se iba a dormir, ¿te acuerdas? Sí. Yo me acuerdo que ya cuando él llegaba y que empezaba a buscarme problemas y yo no le hacía caso ya de los problemas, yo agarraba, le digo, ¿vas a comer? Me decía, porque le tenía yo también un horario. Hasta las 10 de la noche te espero. Después de las 10 no me vengas y me levante porque no te voy a dar de comer. Ah, bueno, me decía. Y ya llegaba y le daba yo su comida, le servía yo de comer. Llegaba bien tomado. Le servía de su comida. Y él veía que pues ya no le buscaba problemas. Ya no le decía yo nada, ya nada. Y agarraba y se iba y se acostaba. Pero ya donde se acostaba usábamos un aceitito. Y empezaba a echarle aceite en la cabeza, en los pies, en los brazos. Él bien dormido, no sentía nada. El asunto es que yo lo dejaba todo brilloso. Brillaba porque yo le oraba, yo le decía que Dios lo tenía que sacar de ahí, que lo tenía que levantar. Y sí, así le hacía yo de estarle orando a él en sus pies, a su cabeza. Al día siguiente dice que por más que se bañaba no le salía y brillaba su frente de donde se iba y seguía. Y sí, eso fue lo que yo le hice. ¿Cuánto tiempo pasó estar perseverando, insistiendo de esa misma forma? Pasaron como 4 o 5 años. 5 años. Sí. De estar constante, perseverando, siguiendo, pidiendo. ¿Alguna vez sentiste renunciar pensando que no valía la pena seguir? Sí. Sí, lo hice. Sí, lo hice ya. Y a veces decía yo, ya no voy a seguir si total ni se compone, siguen lo mismo. Y pues yo ya pensaba que iba a renunciar. Pero tal vez me daba la vuelta y veía a mis hijos. Y mis hijos pues también sufrían mucho por parte de ese lado. Y yo decía, si yo sigo igual es más dolor para mis hijos. Pues entonces no, seguía yo pidiendo, pero sí varias ocasiones estuve a punto de decir que ya no lo iba a hacer, que ya no iba a seguir. ¿Alguna vez llegaste sin fuerza, sin ganas de orar, pero aún así lo hacías? Sí, no quería ya. Aún así, pero ahora entiendo que el Espíritu Santo es el que me levantaba, porque a veces decía yo, no voy a orar ya, que voy a estar pidiendo si no se compone ni nada, decía yo entre mí. En mi mente yo lo hablaba a veces solita, pero no, porque ya que estaban todos durmiendo yo me levantaba
Yo solita me levantaba, yo ahora entiendo que el Espíritu de Dios me levantaba a orar. Wow. Y seguía en lo mismo, ya orando. Y yo dije, vuelvo otra vez. Cobraba fuerte. Oraba por él. Porque sí, porque a veces me acuerdo que había una persona que me decía, yo que tú ni le oro ya ni nada, dice, si no se compone y contrario, dice, lo que voy a hacer, dice que va a dar un garrotazo. No, le decía yo, ¿cómo le voy a dar eso? No, es porque pues no conoce, yo porque ahorita ya conozco, le decía yo, de la palabra, ya sé, porque a veces uno equivocadamente, también me acuerdo que hubo una persona que me dijo, hermana, ¿y si usted por qué quiere que su esposo se componga? Y yo le dije, pues para que me deje en paz y para que deje de estar insultándome y deje de ahí de estar haciéndome hacer coraje. Y me dice la hermana, no, me dice el hermano, no, dice, está pidiendo mal, dice. Y ya luego, cuando ya me fueron enseñando, yo dije, sí, es verdad, Señor, estoy pidiendo mal, porque yo debería de haberle pedido por amor, porque era una vida, es una vida. Y yo por amor a él, por amor, debería de pedirle, no pedirle para que me dejara en paz. Pues yo decía, yo si deja de tomar me va a dejar en paz. Claro. Y ya me fui dando cuenta que era por el que le tenemos que tener amor a nuestros esposos. Y es una vida que prácticamente se hubiera muerto y se hubiera ido sin Cristo. Así es. Y eso es interesante, dirijo a las personas que nos están escuchando, esa parte del ser humano. Siempre la vamos a sentir, no podemos alejarnos de ello. En ocasiones vamos a sentir ganas de renunciar y en ocasiones no vamos a tener deseos de seguir pidiendo. En ocasiones vamos a sentir que es una pérdida de tiempo lo que estamos haciendo, por quien estamos orando, porque pedimos algo y vemos lo contrario, porque venimos muchas veces delante de Dios y decimos, Señor, cámbialo, cámbiala, ve mi familia, y parece ser que después de esa oración algo peor sucede y tú dices, ¿valdrá la pena hacer esto? Porque en ocasiones el desánimo va a llegar y va a tocar la puerta de tu corazón. Pero sabes, es válido eso. Hubo un hombre en la Biblia que recibió a Jesús cuando llegó, lo bautizó, vio hacer lo que Jesús hacía y en una ocasión mandó a preguntar si él era al que estaban esperando, si él era Jesús o no, y sintió duda en su corazón. Pero sabes, no te quedes en eso, no te quedes en esa situación. Es válido sentir la duda, es válido sentir el desánimo. Lo que no es válido es quedarse en esa condición. Usted tiene que disciplinarse, usted tiene que creer, usted tiene que perseverar. ¿Quieres ver resultados? ¿Quieres ver buenos resultados en tu familia, en tu hogar? Sigue perseverando sin importar cuánto tiempo tengas que hacerlo. Dios te va a responder, Dios va a hacer una respuesta. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, en algún momento de tu vida sentiste renunciar, sentiste abandonar, pensaste ya no continuar. Pero aquí viene algo interesante. Dios empieza a hablar a través de la palabra y empieza a fluir en tu vida, empieza a través de la palabra a decirte qué hacer, cómo hacerlo. Y hay la necesidad de compartirle a tu esposo, hay la necesidad de hablar con él y de empezar a tocar esos temas. ¿En qué momento tu esposo empieza a reconocer su necesidad de Dios? Porque la palabra no vuelve vacía, esa una vez que se suelta, un efecto causa. ¿En qué momento tu esposo empieza a reconocer su necesidad por Dios? Pues él empezó cuando nosotros vivíamos en Veracruz. Tuvimos que salirnos de allá por unas cosas que pasaron. Tuvimos que renunciar a nuestro pueblo y salir de ese lugar y venirnos a vivir a Mérida. Llegamos aquí a Mérida
Y pues como nosotros ya veníamos de una iglesia, primero llegamos a esta casa CFN. Lo que hoy es CFN. Sí, lo que hoy es CFN. Fue la primera vez que... Fue la primera vez que mi esposo... Cuando ustedes llegaron a Mérida, la primera casa que ustedes pisaron es lo que hoy es CFN. Sí, es lo que hoy es CFN. Es la primerita. Pero resulta que cuando nosotros venimos, como no conocíamos bien, yo lo vi muy retirado. Muy lejos. Y yo le dije a mi esposo, le digo, voy a buscar una iglesia que nos quede cerca aquí, le digo, porque si está retirado para irnos para allá, le digo. Y luego ya ves que tú no estás 14 días, nos quedamos solos, le digo, y para estar viajando, le digo, mejor voy a buscar un lugar por aquí. Buscamos un lugar y tuve como un año en ese lugar. Cuando mi esposo llegó, yo me acuerdo que le digo, ya busqué un lugar, vamos a ir. No, me dice mi esposo, yo no voy a ir, dice, porque a mí no me gusta eso de estar cantando, dice, no me gusta, dice, esas cosas, música no me llama la atención, dice, a mí me llama la atención la palabra. Bueno, le digo, ¿ni sabes qué? Le digo, cuando ya empiece la palabra de Dios, te voy a hablar por teléfono y te voy a decir, ya empezó, ya terminó la música. De ver así, bueno, y agarré y ya que empezaba la palabra, le hablaba yo. Ya llegaba mi esposo con short, ya llegaba su tenis, su short, y ya escuchaba la palabra, y así lo fui haciendo. Y ya luego me dicen, ¿y sabes qué? Yo no me siento bien aquí. ¿Y por qué? Mira, dice, si antes, dice, para ir a tomar, para ir a hacer relajo, viajábamos lejísimo, que a veces de nuestro lugar nos íbamos hasta Villahermosa, que quedaba como 2 horas de ahí, está mi familia o alguien, y viajábamos lejos para ir al vicio. Y dice, yo me siento bien en el lugar que fuimos la primera vez. Esta casa. Y le digo, pero bueno, dice, si quieres vamos ahí, pues vamos. Y ya nos venimos para acá. Y ya me dicen, ¿y sabes qué? Dice, vamos a llegar acá. Bueno, le digo, pero y ahora sí que yo para que él empezara a llegar. Y con toda la situación que nos pasó allá, siento que mi esposo también eso lo trajo a buscar las cosas de Dios. Y así fue como empezó, y ya mi esposo hoy y toda mi familia estamos aquí. Ahí se termina el versículo que yo siempre decía, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Se hizo real. Se hizo real. ¿Qué sentiste cuando viste por primera vez llegar a tu esposo a la iglesia? No, pues sí sentí alegría, sentía mucha alegría. Yo decía que podíamos a caminar los dos juntos, que ya íbamos a estar, ya no íbamos a tener esos problemas, esos conflictos que había. Porque pues en Dios se acaban todos esos problemas, ¿no? Uno dice, ay, entonces ya nunca vas a tener. Sí los hay, sí hay problemas, sí hay conflictos, pero ya no es lo mismo los problemas, porque si Él me dice algo, jamás vamos a contestar con esas groserías, jamás vamos a contestar con mal hablada, ya es platicarlo, ya es hablarlo, ya es tener una comunicación. Ya es muy diferente a lo que era cuando no conocíamos de Dios. Ya podemos hablar, platicar, y ya no hay esos problemas, esos pleitos. Y desde el día que tu esposo decide empezar a caminar en el Señor, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? Como 10 años. 10 años. Como 10 años. ¿Valió la pena el tiempo de espera? Valió mucho la pena, mucho esperar. Es que a veces uno es desesperado, a veces uno quisiera que hoy pedimos y que mañana se nos cumpla. Y no es así, tiene uno que perseverar, tiene uno que luchar, tiene uno que guerrear, tiene uno que estar firmes en la oración, perseverar y seguir y tener mucha fe que Dios lo va a hacer. Si Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, pues tenemos que seguir. El apóstol Pedro da un consejo y dice a la mujer,
mujer persevera, ¿qué sabes tú? Que con tu testimonio alcances a tu marido. La perseverancia, la disciplina y la fe es importante en lo que estamos haciendo, en lo que estamos creyendo. Vale la pena. Probablemente aquí fueron 5 años, a lo mejor tú llevas más tiempo o a lo mejor llevas menos tiempo. Yo no sé cuánto tiempo lleves pidiendo, creyendo que algo va a suceder con tu casa, con tu hogar, con tu familia. Pero sin importar el tiempo que sea necesario, mantente firme en Dios. Sigue perseverando en el Señor, porque la palabra se cumple, la palabra es fiel. Dios es fiel y Dios es verdadero sobre nuestras vidas. Así que, Cristina, yo quisiera que este tiempo pudiéramos, o nos pudieras decir a todos los que hoy estamos aquí, que nos están viendo, nos están observando, la importancia de poder creer en Dios, de seguir esperando los resultados de parte de Dios. Algunas palabras tú quisieras decirle quizás a esas mujeres que están en una misma condición, o probablemente un joven, un varón está en esa misma condición. Claro que sí. Esperar es muy hermoso. Pasa uno situaciones muy difíciles, pero también es hermoso porque tienen un proceso de estar conociendo a Dios. Más y más lo conoce uno. Si alguna persona que me está viendo tiene problemas en su matrimonio, créame que hay solución. Tiene un hijo en las drogas, alcohol, no sé, en lo que sea, créame que hay solución. Sí lo hay, solamente es perseverar y seguir creyéndole a Dios, porque todo eso es alcanzable. Un esposo, en el caso mío, mi esposo, gracias a Dios, hoy persevera y hoy está aquí. De los hijos igual, una hija, porque a veces no nada más son los varones, a veces también tenemos hijas, y las hijas a veces andan en el mundo haciendo cosas que no es debido. Pero créame que usted como madre, como familia, siga orando, siga pidiendo, siga perseverando, que Dios va a hacer el milagro, Dios va a traer esa convicción y verá que sí se hará. Yo le aconsejo que sí se hace, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y una de las cosas que yo quisiera mencionarle a las personas que nos escuchan, digo, si es la primera vez a lo mejor que usted está observando o está conectándose con nosotros, uno de los sellos de esta casa es eso. Yo no tenía idea de esa parte cuando la primera vez que ellos llegan a este estado, a esta ciudad, esta es la primera casa que pisan. Y uno de los sellos de esta casa es esto, es alcanzar y restaurar a todas las familias de la tierra. Ese es el objetivo de esta casa. Si usted está en esa condición, nosotros estamos en la mejor disposición y con los brazos abiertos de poder guiarte, de poder orientarte, de poder ayudarte en medio de la necesidad que tú estás viviendo. Es una realidad lo que a mi madre en primera instancia, mi hermana, le dijo. Ahí en ese lugar Dios restaura las familias. Definitivamente es una gran verdad. Dios restaura la familia. No somos nosotros, no es el hombre, no es ninguna otra cosa. Es Dios absolutamente quien restaura la familia. La mejor decisión que usted y yo podemos cometer, o la mejor decisión que usted y yo podemos tomar, es traer a Dios al centro de nuestro hogar, al centro de nuestra familia. Que Dios tome el lugar esencial y preciso en tu casa, y yo te aseguro que las cosas totalmente van a cambiar, van a modificar. Hoy, como testimonio, yo te lo puedo decir. Mi madre, mi padre, mis hermanas, estamos viviendo en una familia, estamos en una casa donde hemos sido edificados y hemos sido bendecidos. Y gracias a Dios por las decisiones que se tomaron. Gracias porque hubo una mujer, porque hubo unas hermanas, porque hubieron personas que perseveraron, que insistieron, que siguieron creyendo. A pesar de los desplantes que le hicimos,
porque me incluyo, a pesar de las burlas que yo hice a mis hermanas, de las burlas que yo hice a mi madre, de las negaciones que me hice, a pesar de todo lo que pudimos hacer o demostrarle todo lo contrario, aguantaron, soportaron, siguieron avanzando, siguieron creyendo. A lo mejor les hice llorar, a lo mejor les lastimé, pero ellos perdonaron esa parte y siguieron creyendo que un día y en un momento estaríamos del lado de ellos. Y así sucedió, así ha pasado. Ha pasado ya más de 12, 13 años y seguimos en el mismo caminar y seguimos en el mismo objetivo, creyendo en Dios que tu familia y mi familia puede ser restaurada en cualquier momento cuando le abrimos las puertas de nuestros corazones. De verdad que yo agradezco y es para mí un grande honor que hoy nos hayas permitido estar con nosotros, poder compartir parte de tu vida, poder compartir esa historia de que hoy estuviste aquí, de que nos acompañaste y que pudiste abrir tu corazón con todos los que nos están escuchando. Yo agradezco bastante esa parte y bueno, me siento honrado, me siento halagado de que hayamos iniciado esta tercera temporada y que hayas sido tú, mamá, la que hayas estado conmigo y poder iniciar. Si es la primera vez que nos ves, yo te voy a pedir por favor que nos contactes, escríbenos, déjanos tu nombre, déjanos algún contacto telefónico. Queremos bendecirte, queremos ayudarte. Esto no es algo planificado, esto no es algo que se inventó, esto es una historia totalmente real. Esto es algo que decir y es un gusto que hayas estado con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la próxima.